Hay un momento en la historia donde una sola pregunta cambió todo. No fue una pregunta sobre el universo físico, no fue sobre las estrellas o los átomos, fue una pregunta mucho más perturbadora, mucho más íntima. Fue una pregunta sobre la mente misma. ¿Puede una máquina pensar? ¿Qué separa tu pensamiento del de un algoritmo? ¿Eres realmente libre en tus decisiones? ¿O simplemente estás ejecutando un programa que alguien escribió hace millones de años? Estas preguntas no son nuevas, pero la forma en que Alan Turing las respondió fue aterradora, porque cuando empiezas a entender lo que él descubrió, cuando realmente lo asimila tu mente, te das cuenta de algo que la mayoría de las personas pasa toda su vida evitando, que el comportamiento humano, ese comportamiento que creías que era único, que era especial, que era tuyo, puede ser explicado, predicho y replicado por una máquina. Y no estamos hablando de máquinas del futuro, estamos hablando de máquinas que Turing describió hace más de 80 años. Máquinas que, en esencia, son exactamente lo que tienes en tu bolsillo ahora mismo. La pregunta que Turing hizo no fue inocente. Fue una pregunta que desmanteló la ilusión más fundamental que tenemos sobre nosotros mismos. La ilusión de que somos especiales, que somos diferentes, que nuestro pensamiento es irreducible, inimitable, imposible de capturar en símbolos y reglas. Pero Turing demostró que eso era falso y lo hizo de una manera tan elegante, tan lógica, tan inevitable, que cuando lees su trabajo no puedes evitar sentir un escalofrío. Porque si tu pensamiento puede ser reducido a un conjunto de reglas, a un algoritmo, a una máquina, entonces, ¿qué eres realmente? ¿Eres libre? ¿Eres consciente? ¿O simplemente eres una máquina muy complicada que cree que es libre? Este es el comportamiento humano aterrador que Turing explicó. No es un comportamiento que hagas, es un comportamiento que eres. ¿Crees que sabes qué es un computador? No lo sabes. ¿Crees que entiendes cómo funciona la lógica? No la entiendes. ¿Crees que tu mente es diferente de una máquina? Estás equivocado. Estas no son afirmaciones arrogantes. Son conclusiones lógicas que emergen del trabajo de un hombre que pasó su vida desmantelando las certezas que damos por sentadas. Durante siglos, los filósofos y los matemáticos creían que había cosas que una máquina nunca podría hacer. Cosas que requerían intuición, creatividad, comprensión genuina. Cosas que eran exclusivamente humanas. Pero en 1936, un matemático británico de 24 años llamado Alan Turing hizo algo que cambió todo. Publicó un artículo que no parecía revolucionario en ese momento. Era técnico, abstracto, lleno de símbolos matemáticos, pero lo que Turing hizo en ese artículo fue responder a una pregunta que el matemático alemán David Hilbert había formulado años antes. La pregunta era simple. ¿Existe un algoritmo que pueda resolver cualquier problema matemático? ¿Existe un método mecánico, un conjunto de reglas que pueda determinar si una proposición matemática es verdadera o falsa? Hilbert creía que sí. Creía que toda la matemática podía ser reducida a un sistema de reglas, a un procedimiento mecánico. Pero Turing demostró que estaba equivocado. Y para hacerlo, inventó algo que cambió la historia de la humanidad, la máquina de Turing. No era una máquina real, era una máquina imaginaria, un concepto puro, pero ese concepto fue tan poderoso que se convirtió en el fundamento de toda la computación moderna. La máquina de Turing era simple, tenía una cinta infinita dividida en cuadrados. Cada cuadrado podía contener un símbolo. La máquina tenía una cabeza que podía leer el símbolo, escribir un nuevo símbolo, o moverse a la izquierda o a la derecha. Y tenía un conjunto de instrucciones, un programa, que le decía qué hacer en cada situación. Eso era todo, pero con eso, Turing demostró algo asombroso. Cualquier cosa que pueda ser calculada, puede ser calculada por esta máquina simple. Cualquier problema que tenga una solución lógica, puede ser resuelto por una máquina que solo lee, escribe y se mueve. Eso significa que tu mente, cuando está resolviendo un problema lógico,
está haciendo exactamente lo que hace la máquina de Turing. Está leyendo información, procesándola según reglas y produciendo un resultado. No hay nada mágico. No hay nada que escape a la lógica. Solo hay reglas. Solo hay algoritmos. Pero la historia de Turing no comienza con la máquina de Turing. Comienza con una crisis. A principios del siglo XX, la matemática estaba en caos. Durante miles de años, los matemáticos habían construido un edificio hermoso de verdades. Pero en 1901, un filósofo y matemático llamado Bertrand Russell descubrió una grieta fundamental en ese edificio. Descubrió una paradoja que desmoronaba los fundamentos de la lógica misma. La paradoja de Russell preguntaba: ¿existe un conjunto que se contiene a sí mismo? Si existe, entonces no existe. Si no existe, entonces existe. Era una contradicción pura. Y esa contradicción significaba que todo lo que los matemáticos creían saber estaba potencialmente equivocado. Los matemáticos entraron en pánico. David Hilbert, uno de los matemáticos más grandes de la época, propuso una solución. Dijo que la matemática podía ser salvada si se podía demostrar que era consistente, que no contenía contradicciones, y para hacerlo, propuso que toda la matemática podía ser reducida a un conjunto de axiomas, a un conjunto de verdades fundamentales, a partir de las cuales todo lo demás podía ser derivado. Hilbert creía que si podía encontrar ese conjunto de axiomas, si podía demostrar que eran consistentes, entonces la matemática estaría salvada. Pero había un problema. Hilbert también creía que existía un algoritmo, un procedimiento mecánico que podía determinar si cualquier proposición era verdadera o falsa. Creía en lo que llamó el Entscheidungsproblem, el problema de la decisión. Si existía tal algoritmo, entonces la matemática podía ser completamente mecanizada, podía ser reducida a un procedimiento automático. Turing leyó sobre el problema de la decisión de Hilbert y se hizo una pregunta simple: ¿qué significa exactamente que algo sea decidible? ¿Qué significa que exista un procedimiento mecánico para resolver algo? Para responder esa pregunta, Turing inventó su máquina imaginaria y luego demostró algo que Hilbert no esperaba: que existen problemas que no pueden ser resueltos por ninguna máquina, por muy complicada que sea. Existen preguntas que ningún algoritmo puede responder. Existen límites absolutos a lo que puede ser calculado. Eso fue en 1936. Pero la vida de Turing estaba a punto de cambiar de una manera que él no podía predecir. Porque mientras Turing estaba en Cambridge, trabajando en matemática pura, el mundo estaba entrando en la Segunda Guerra Mundial. Y en Alemania los nazis estaban usando una máquina llamada Enigma para encriptar sus mensajes militares. Enigma era una máquina de rotores. Tenía 3 rotores, cada uno con 26 posiciones. Eso significaba que había 26 multiplicado por 26 multiplicado por 26, es decir, 17.976 combinaciones posibles solo con los 3 rotores. Pero Enigma también tenía un tablero de conexiones que podía intercambiar letras. Con el tablero de conexiones, el número de combinaciones posibles se elevaba a más de 158.000 millones. 158.000 millones de formas diferentes de encriptar un mensaje. Los británicos sabían que los nazis estaban usando Enigma, pero no sabían cómo romper el código. Parecía imposible. Probar todas las combinaciones manualmente tomaría años, pero entonces los británicos reclutaron a Alan Turing. Lo llevaron a un lugar llamado Bletchley Park, un complejo secreto donde los mejores matemáticos y criptógrafos de Gran Bretaña estaban trabajando para romper el código Enigma. Y Turing hizo algo revolucionario. Usó su comprensión de las máquinas de computación para diseñar una máquina llamada la Bombe. La Bombe era una máquina electromecánica que podía probar múltiples configuraciones de Enigma simultáneamente.
No probaba todas las 158.000 millones de combinaciones. Usaba lógica, usaba patrones, usaba lo que Turing había aprendido sobre la estructura de Enigma para reducir el espacio de búsqueda. La bomba podía probar miles de configuraciones por minuto, y con eso los británicos pudieron romper el código Enigma. Los historiadores estiman que romper el código Enigma acortó la Segunda Guerra Mundial en aproximadamente 2 años. Eso significa que la máquina de Turing, la máquina que él diseñó basándose en su comprensión teórica de la computación, salvó aproximadamente 14 millones de vidas. 14 millones de personas que no murieron porque un matemático entendió cómo funcionaba la lógica. Ahora bien, me gustaría saber algo. Si estuvieras en el lugar de Turing, si hubieras dedicado tu vida a la matemática pura, a preguntas abstractas sobre los límites del pensamiento, y de repente te pidieran que usaras ese conocimiento para matar, para ganar una guerra, para salvar vidas a través de la violencia, ¿qué harías? ¿Seguirías adelante? ¿O dirías que no, que tu trabajo es demasiado puro para ser contaminado por la realidad? Turing no tuvo esa opción. Fue reclutado, fue obligado a usar su genio para la guerra, y lo hizo. Pero ese acto de usar su mente para la violencia, lo marcó para el resto de su vida. Porque después de la guerra, después de haber salvado millones de vidas, después de haber demostrado que las máquinas podían hacer cosas que parecían imposibles, Turing se enfrentó a una pregunta que lo obsesionó hasta el final. ¿Puede una máquina pensar? No era una pregunta académica, era una pregunta personal. Porque Turing sabía que su mente, la mente que había salvado millones de vidas, era diferente. Era una mente que no encajaba en las categorías que la sociedad había creado. Era una mente que pensaba de formas que otros no podían entender. Y se preguntaba si esa diferencia, esa singularidad, era algo que una máquina podría replicar, o si era algo que lo hacía fundamentalmente humano. Después de la guerra, Turing se convirtió en uno de los pioneros de la inteligencia artificial. Trabajó en máquinas de computación reales, no imaginarias. Trabajó en el ACE, el Automatic Computing Engine, una de las primeras computadoras electrónicas del mundo. Y en 1950 publicó un artículo que se convirtió en uno de los documentos más importantes de la historia de la filosofía y la computación. El artículo se llamaba Computing Machinery and Intelligence y comenzaba con una pregunta simple: ¿pueden pensar las máquinas? Pero Turing no intentó responder esa pregunta directamente. En su lugar, propuso algo radical. Dijo que la pregunta era mal formulada, que no podemos saber si una máquina piensa porque no podemos acceder a su mente. Pero podemos hacer algo diferente. Podemos ver si una máquina puede comportarse de una forma indistinguible de un ser humano. Y si puede, entonces para todos los propósitos prácticos, podemos decir que piensa. Eso fue el test de Turing. El test de Turing es simple en concepto pero profundo en implicación. Un juez humano tiene una conversación con dos entidades, una máquina y un ser humano. El juez no sabe cuál es cuál. Si después de la conversación el juez no puede distinguir entre la máquina y el ser humano, entonces la máquina ha pasado el test. Ha demostrado que puede pensar, o al menos que puede simular el pensamiento de una forma tan convincente que la diferencia es irrelevante. Pero aquí está lo aterrador. Turing no estaba diciendo que las máquinas eventualmente podrían pasar el test. Estaba diciendo que ya estaban en camino, que con el tiempo, con suficiente poder computacional, con suficientes datos, las máquinas podrían aprender a imitar el pensamiento humano tan bien que nadie podría notar la diferencia. Y lo que es más aterrador aún, Turing estaba sugiriendo que si una máquina puede imitar el pensamiento humano perfectamente, entonces no hay diferencia entre pensar y simular el pensamiento, que el pensamiento es solo un comportamiento, que la mente es solo un algoritmo, que tú, en este momento mientras lees esto, estás ejecutando un programa que fue escrito por la evolución hace millones de años.
Turing pasó los últimos años de su vida obsesionado con esta idea. Trabajó en problemas de morfogénesis, en cómo los patrones biológicos emergen de reglas simples. Estaba tratando de demostrar que incluso la vida misma, incluso la complejidad de un organismo vivo, podía ser explicada por algoritmos, por reglas mecánicas. Estaba tratando de demostrar que no hay nada en la naturaleza que escape a la lógica, que todo, absolutamente todo, puede ser reducido a cálculo. Pero mientras Turing estaba haciendo este trabajo revolucionario, mientras estaba cambiando nuestra comprensión fundamental de la mente y la máquina, la sociedad estaba cambiando también. Y no de una forma que fuera amable con Turing. En 1952, Turing fue acusado de indecencia grave. Su crimen fue ser homosexual. En ese momento, en Gran Bretaña, la homosexualidad era ilegal. Turing fue condenado. Se le ofreció una opción: ir a prisión o someterse a castración química. Turing eligió la castración química. Eligió permitir que el gobierno inyectara hormonas en su cuerpo para suprimir su sexualidad. Eligió permitir que lo convirtieran en algo menos que humano, algo más parecido a una máquina, controlado por fuerzas externas, incapaz de actuar según su propia voluntad. Y 2 años después, en 1954, Turing murió. Oficialmente, murió por envenenamiento con cianuro. Pero nadie sabe si fue un accidente o un suicidio. Nadie sabe si Turing simplemente no pudo soportar más lo que la sociedad le había hecho. Lo que es seguro es que el hombre que había demostrado que el pensamiento podía ser reducido a un algoritmo, que había mostrado que las máquinas podían hacer cosas que parecían imposibles, fue destruido por una sociedad que no podía aceptar que él era diferente, que él no encajaba en el algoritmo que la sociedad había escrito para él. Y aquí está el comportamiento humano aterrador que Turing explicó. No es que las máquinas puedan pensar, es que los humanos no pueden. O mejor dicho, es que el pensamiento humano es tan mecánico, tan predecible, tan reducible a reglas, que una máquina puede replicarlo, que una máquina puede engañarte, que una máquina puede hacerte creer que está viva, que es consciente, que es como tú. Y tú caerías en la trampa, porque tu mente, la mente que crees que es libre, que es especial, que es única, es solo un algoritmo. Es solo un conjunto de reglas que fue escrito por la evolución. Y si alguien entiende esas reglas lo suficientemente bien, si alguien puede replicarlas, entonces puede controlarte, puede predecirte, puede hacerte hacer lo que quiera. Eso es lo que Turing descubrió, y eso es lo que lo aterró, porque una vez que entiendes que tu mente es un algoritmo, una vez que entiendes que el pensamiento es solo cálculo, una vez que entiendes que no hay nada especial en ti, nada que escape a la lógica, entonces te das cuenta de algo más aterrador aún, que la sociedad que te rodea, que los gobiernos que te controlan, que las corporaciones que te manipulan, todos ellos entienden esto también. Y están usando ese conocimiento contra ti. Están usando máquinas para predecir tu comportamiento. Están usando algoritmos para controlarte. Están usando la lógica de Turing para convertirte en una máquina. Y lo peor es que no puedes escapar. Porque si tu mente es un algoritmo, entonces no hay libertad. Solo hay la ilusión de libertad. Solo hay la ilusión de que estás tomando decisiones cuando en realidad estás ejecutando un programa. Eso es lo que Turing explicó. Eso es el comportamiento humano aterrador. No es algo que hagas, es algo que eres hoy. Más de 70 años después de la muerte de Turing, vivimos en un mundo que él predijo. Las máquinas están en todas partes. Los algoritmos controlan lo que ves, lo que compras, lo que piensas. Las redes neuronales artificiales, que están basadas en los principios que Turing describió, están aprendiendo a imitar el pensamiento humano con una precisión asombrosa. Los sistemas de inteligencia artificial pueden escribir, pueden crear arte, pueden tener conversaciones que parecen genuinas, y cada vez más la gente no puede distinguir entre una máquina y un ser humano. El test de Turing, que parecía una pregunta teórica hace 70 años,
se ha convertido en una realidad práctica. Y la pregunta que Turing hizo, ¿pueden pensar las máquinas?, ha sido reemplazada por una pregunta más aterradora. ¿Pueden pensar los humanos? Porque si una máquina puede imitar el pensamiento humano tan bien que nadie puede notar la diferencia, entonces, ¿qué significa pensar? ¿Qué significa ser consciente? ¿Qué significa ser humano? Turing no respondió esas preguntas, pero las hizo de una forma tan clara, tan inevitable, que no podemos evitar enfrentarlas. Y cuando lo hacemos, cuando realmente pensamos en lo que Turing descubrió, nos damos cuenta de algo que la mayoría de las personas pasa toda su vida evitando, que no somos especiales, que somos máquinas, que nuestro pensamiento es solo cálculo, y que una vez que alguien entiende eso, una vez que alguien entiende cómo funciona tu mente, pueden controlarte, pueden predecirte, pueden hacerte hacer lo que quieran. Ese es el comportamiento humano aterrador que Turing explicó, y es un comportamiento que todos compartimos. Es un comportamiento que defines cada momento de tu vida, porque cada decisión que tomas, cada pensamiento que tienes, cada acción que realizas, es el resultado de un algoritmo. Y si no entiendes ese algoritmo, si no entiendes cómo funciona tu propia mente, entonces no eres libre. Solo eres una máquina que cree que es libre. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que debería aterrarte.